Pensemos en esto por un momento. Pues esa fue la espantosa verdad para los aulladores blancos. Una tribu de guerreros que eran de verdad sagrados. Su destino fue mucho peor que la muerte. Se transformaron en una auténtica monstruosidad conocida como los danzantes de la espiral negra. Una herida que supura en el alma misma del mundo. Soy el narrador y esto es Crónicas Olvidadas. Hoy vamos a desenterrar una historia secreta. Vamos a ver los eventos que ocurrieron justo tras el velo del poder romano, allá en el siglo II. Eventos que, muy silenciosamente, definieron el campo de batalla para los milenios que estaban por venir. A ver, a simple vista, el siglo II parecía la cúspide del poder romano. Legiones marchando por todos lados, acueductos que se construían, vamos, un imperio en su absoluto apogeo. Pero, claro, bajo la superficie, las corrientes ocultas fluían con una fuerza que era imparable. Es que mientras Roma se enfocaba en lo terrenal, los cimientos de lo místico temblaban. En Grecia, por ejemplo, el dios Hermes estaba mutando, convirtiéndose en una nueva forma de poder esotérico. Allá, en el lejano oriente, el sabio Lao Tzu se lamentaba de que el mundo se desviaba del Tao por influencias demoníacas. Y en el corazón del imperio, cualquier intento por registrar estas verdades, como el del pobre Flavius Longinus, parecía destinado al fracaso. Era como si una fuerza invisible no quisiera dejar testigos. Esta era no fue solo de emperadores y filósofos, para nada. Fue un verdadero campo de batalla espiritual definido por el choque de nuevas creencias y a la vez por la expansión de una fuerza antigua y malevolente. Y en las sombras del panteón oficial, dos nuevas fes crecían como la pólvora. Dos cultos de misterio que representaban perfectamente la tensión de la época. Por un lado, estaban los hijos de Mitras, con sus rituales, su fuerza marcial, y por el otro, las voces mesiánicas, un movimiento cristiano que ganaba adeptos con una rapidez increíble. Para el final del siglo, ya no eran simples sectas, eran rivales enfrascados en una guerra por el alma misma del imperio. Pero la lucha no era solo entre dioses de la luz. Algo más, una podredumbre ancestral se estaba filtrando por las grietas del mundo, su nombre el Wyrm. Ojo, no pensemos en un demonio con cuernos y cola, sino en algo mucho peor, un concepto. La fuerza cósmica de la corrupción y la entropía en su estado más puro. Así que el punto crucial aquí es que esta corrupción no fue un evento aislado, no, fue una plaga espiritual. Infectó las tierras salvajes de Escocia, causó la horrible transformación de los aulladores blancos, el evento con el que iniciamos esta crónica, e incluso fue percibida al otro lado del mundo por sabios como Lao Tzu, una enfermedad silenciosa que lo estaba consumiendo todo. Entonces, mientras la humanidad luchaba por su alma, los inmortales libraban una guerra por la realidad misma. Batallas secretas entre seres mucho más antiguos que nosotros, que sacudían los cimientos del mundo. Lejos, muy lejos de la vista de los mortales, en esos reinos invisibles se libró una guerra monumental. Las cuatro cortes de las hadas, entidades de un poder que apenas podemos imaginar, chocaron por el control de la fortaleza de cristal. El premio era nada menos que el dominio sobre el poder feérico. Fue una guerra que, literalmente, redibujó el mapa de lo fantástico para siempre. Ahora, lo que es de verdad interesante de este registro es este detalle. Ningún primogénito, o sea, ninguna de las hadas más antiguas y poderosas, participó. A ver, ¿por qué? ¿Acaso se estaban retirando del mundo? ¿Había ocurrido algo que los obligó a ausentarse? Es un misterio que sugiere un cambio fundamental en el orden cósmico. Y en lugar de los antiguos reyes, ¿quién lideraba estos ejércitos? Pues los Inanimae. Espíritus elementales casi como soldados rasos en la gran jerarquía cósmica. Imagínense una guerra mundial librada no por presidentes y reyes, sino solo por capitanes. Esto nos dice algo crucial. Los verdaderos poderes se habían retirado del tablero. El vacío era evidente. Y mientras algunos poderes se retiraban, otros tomaban decisiones drásticas. Decisiones que iban a alterar el destino de linajes enteros. Una decisión que resonaría a través de los siglos. La orden fue simple, directa y terrible. Fue emitida por un ser de poder divino, Horus, y cambió el destino para siempre. Con una sola frase, un camino hacia la inmortalidad, una magia que había existido por eones, fue clausurado. Y a partir de este punto, en el siglo II, Horus se negaría a reconocer la legitimidad de cualquier nuevo renacido. La puerta se cerró, y se cerró para siempre.
Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué importan estas guerras secretas, estas fes rivales y estos pactos rotos? Pues porque los eventos de este siglo olvidado no terminaron ahí. Crearon las condiciones para el mundo que vendría después. Y así de repente las piezas encajan. Paso 1. Los poderes más antiguos dan un paso atrás, ya sea por elección, como Horus, o por razones desconocidas, como los primogénitos. Paso 2. Este vacío fue llenado inmediatamente por nuevas fuerzas. ¿Cuáles? Las religiones de misterio en Roma y la insidiosa corrupción del Worm. Y paso 3. Las batallas que comenzaron en secreto en este siglo son las mismas que se siguen librando en las sombras de nuestro presente. Y todo esto nos deja con una pregunta bastante inquietante. Si un siglo entero pudo esconder una historia tan tumultuosa, ¿qué más no sabemos? ¿Qué otros conflictos y decretos antiguos están moldeando nuestra realidad sin que nos demos cuenta? La verdad siempre lucha por salir a la luz. La próxima crónica ya está esperando en los archivos. Nos vemos en la siguiente excavación.